Buenos días a todos y todas. La idea es que este taller precisamente no sea simplemente una charla en donde yo les exprese mis conocimientos, sino que en el transcurso del taller voy a ir haciendo unas preguntas y los que deseen participar pueden prender su micrófono y manifestar pues las respuestas o las pueden escribir en el chat. Paula Aristizábal nos va a estar colaborando con la lectura pues, de las respuestas en el chat durante el taller. ¿Listo? Y ahora quiero que Paula nos comparta un texto, el cual me pareció muy lindo, muy importante y que vamos a utilizar también, digamos que para darle apertura al evento. Paula, por favor, colabóranos. Muy buenos días para todos y todas. Ya voy a hacer la lectura, la que menciona Lady, ¿listo? Dice así: acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de hacer que su dolor desaparezca. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, no de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas. Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar con palabras cada momento. Acompañar al que sufre se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros, no de enseñarles. Acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos. Alan D. Wolf. Muchas gracias, Paula. Bueno, es un texto muy lindo porque generalmente los tenemos esa función de acompañar a nuestros pacientes y no de realizar todas las acciones pues, que ellos deberían realizar por sí solos. Bueno, y quiero también abrir con esta pregunta, que ustedes me expresen cómo se siente un cuidador, cómo se han sentido en su experiencia o cómo creen que se siente un cuidador. Si alguno de nuestros asistentes desea participar, puede activar en este momento su micrófono. Bueno, yo quiero participar. Buenos días para todos. Yo me llamo Alcir Escobar, soy profesora de la Universidad del Valle y me enteré de este taller por el correo, me llegó al correo electrónico y me pareció muy interesante participar de él. Porque pues sí, he tenido acercamiento a familiares en situaciones de demencia y pues me interesa mucho tener muchos más conocimientos y aprestamiento también para hacer acompañamiento. Me parece muy oportuno este taller y por eso estoy aquí. En cuanto a la pregunta que hace la doctora, pues yo pienso que depende de muchos factores, ¿sí? Uno cómo se siente como cuidador, depende de muchas condiciones. Yo pienso que también, por ejemplo, del estado en que esté la persona que está pasando pues, por situación de demencia, si de pronto el deterioro es muy grande, si está totalmente dependiente de cuidados o si es una persona que todavía tiene alguna independencia, de la situación inclusive económica, del aseguramiento de salud que tenga. O sea, yo pienso que son muchos factores intervinientes que hacen que un cuidador o uno como cuidador se pueda sentir en algún momento demasiado agobiado o que uno pueda sentirse que todavía tiene, digamos, algunos puntos de apoyo para uno poder continuar dando el acompañamiento. Tú acabas de mencionar algo, agobiado, ¿cierto? Ese puede ser un sentimiento que puede experimentar un cuidador y claro, depende pues del estado en el que se encuentra el paciente, depende de cómo afronto yo como cuidador los eventos que estén sucediendo, ¿cierto?
¿Alguna otra persona quiere participar? Muchas gracias. Por acá, por el chat, Juan Fernando nos dice que como cuidador todas las caras están presentes, pero es una etapa por las que hay que pasar. Y Leonor nos comparte impotente. Impotencia. Claro que sí. Bueno, digamos que, ¿cómo se puede sentir un cuidador? Así como lo mencionaban, puede haber muchas caras de la moneda de cómo interpretar esos sentimientos, ¿cierto? Y muchas veces podemos sentirnos solos, que somos nosotros como cuidadores los únicos que tenemos que velar por la salud de nuestro paciente. Sin embargo, podemos ver esa soledad también como una virtud en el sentido de que podemos tener una intimidad con nuestro paciente. Nadie más que ese cuidador va a conocer las necesidades, los gustos, cómo se siente ese paciente. Nadie más va a poder interpretar cómo habla, las señas que hace. Entonces, la intimidad que nos permite estar, digamos que el hecho de ser cuidadores nos permite forjar esa intimidad con nuestro paciente, puede, digamos, que compense un poco esa soledad que podemos llegar a sentir. La tristeza, el proceso de duelo, en donde hay una pérdida, que la pérdida puede ser la funcionalidad de mi paciente, en el cual voy a tener que pasar por diferentes etapas para poder afrontar esa pérdida que tengo, esa tristeza que me acoja, pero también en algún momento puedo interpretarlo como un amor infinito por esta persona a la que estoy cuidando y la satisfacción que me brinda poder prestarle, digamos que este servicio a mi paciente. El miedo, muchos cuidadores, sobre todo en la fase inicial, en donde dicen, bueno, alguien tiene que cuidar a este paciente, voy a ser yo. Hay grandes miedos por desconocimiento, por no fallarle a nuestro paciente, porque los demás no nos juzguen en cómo estamos haciendo nuestros actos, ¿cierto? Sin embargo, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Nadie nace pues conocedor de todas las artes y mucho menos de cuidar al otro. Muchas veces a duras penas podemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Como para cuidar a una persona y más en el contexto de demencia que son adultos mayores, que ya han tenido experiencias, vivencias, en fin. Y todos estos sentimientos son válidos, son muy válidos todos estos sentimientos que podemos ver como negativos, son válidos porque en todo este proceso del cuidado podemos sentirlos, somos seres humanos y la idea es que podamos reconocerlos, afrontarlos y ver qué es lo positivo que nos trae pues este proceso de cuidar a otra persona. Muchas gracias por las respuestas que dieron. Y bueno, ¿cuáles son las cualidades de un cuidador? ¿Qué es lo que se ha visto a través del tiempo de los cuidadores? Entonces, usualmente estos cuidadores, nuevamente, no nacen con estas cualidades, pero sí logran desarrollarlas muy bien en su proceso de cuidado. Y es, por ejemplo, la empatía. Logran ser muy empáticos, ponerse en los zapatos de mi paciente y, bueno, asimismo, pues, de las otras personas. La complicidad que se logra, pues, con nuestro paciente. La paciencia que logran adquirir para poder ejecutar esta labor de cuidado. La capacidad de escucha. Es fundamental que podamos escuchar e interpretar lo que nos está manifestando nuestro paciente. Y la compasión, claro que sí. Adicionalmente, ¿qué sabemos acerca de los cuidadores? Estadísticamente, sabemos que generalmente están poco capacitados. ¿Esto qué significa? Que de entrada alguna persona tiene que cuidar a este paciente y, pues, como les digo, nadie nace aprendido y tampoco se fomenta el cuidado de estos cuidadores y no se fomenta pues estas capacidades que deben adquirir para poder cuidar adecuadamente a un paciente y también cuidarse a sí mismo, que usualmente son parientes o personas cercanas a esta persona con demencia. Y esto es algo muy importante porque está relacionado mucho con la red de apoyo.
Entonces, ¿quién es o quiénes son las personas que están allegados a este paciente y que van a ejercer esa labor de cuidado? Usualmente también a través del tiempo e históricamente las mujeres han sido quienes han acogido pues esta labor de cuidadores y usualmente son de edad media, pero afortunadamente cada vez más tenemos hombres que también están tomando esta labor, ya sean pues esposos o hijos o en algunos casos padres del paciente y se encargan de esta labor de cuidado. Y otra cosa que podríamos verla como negativa es que usualmente los cuidadores no tienen una retribución. Y con retribución me refiero a retribución desde el ámbito pues emocional, un reconocimiento social y mucho menos un reconocimiento económico. Y esto hay que pues prestarle mucha atención, porque muchas veces, por ejemplo, en una familia en donde tenemos los papás y 5 hijos, por ejemplo, alguno de estos padres entra en una condición de discapacidad como lo es una demencia. Entonces, cada uno de los hijos dice, yo tengo mi familia, yo tengo mi trabajo, tengo que cuidar a mis propios hijos, cualquier otro motivo, y de pronto la persona soltera o que ha sido más allegada a los padres decide acudir pues a ese llamado de cuidado. Sin embargo, y lo hace pues con todo el placer y todo el gusto del mundo, sin embargo las otras hermanos consideran que es su deber hacerlo y de forma gratuita, ¿no? Entonces esto también se ha caracterizado pues a través del tiempo. Y bueno, como este taller es específico pues para cuidadores de pacientes con trastorno neurocognitivo mayor, es así como llamamos actualmente a la demencia, pues, ¿qué es la demencia? Entonces, la demencia es una declinación progresiva de funciones intelectuales como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el comportamiento, el cálculo, entre otros. Generalmente la reconocemos principalmente por esa pérdida en la capacidad de la memoria. Y esto está muy relacionado porque el tipo de demencia más frecuente que vemos pues en nuestro medio y en el mundo es la enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza principalmente por eso, por esa pérdida progresiva de la memoria. Sin embargo, hay otros tipos de demencia que se pueden presentar inicialmente de otra forma, no empezando pues con esta pérdida de la memoria. También puede haber compromiso motor y hay otro, como le comentaba, hay otros tipos de demencia y estas pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Eso qué significa? Si yo identifico que mi familiar o un conocido está presentando alguna alteración de estas funciones intelectuales, como ya las mencionamos, es supremamente pertinente acudir a nuestro médico familiar o al médico general de la EPS, porque hay algunas alteraciones que se dan por déficits vitamínicos o algunas alteraciones metabólicas, como la tiroides, entre otros. Entonces, si la identificamos tempranamente, se puede tratar y revertir ese proceso de declinación que estamos teniendo. Pero realmente la mayoría de los trastornos neurocognitivos mayores o demencias que vemos, pues como ya lo dije, son irreversibles y son progresivos. ¿Qué significa que sea progresivo? Que yo empiezo con una pérdida leve, por ejemplo, de la memoria, ya no recuerdo dónde dejé las cosas, no recuerdo qué desayuné ayer, no recuerdo qué pasó la semana pasada, pero después se va perdiendo en el tiempo y de forma progresiva estos conocimientos previos que tenía. Entonces, luego ya no me acuerdo de quién es mi esposo, quiénes son mis hijos, ¿sí? A eso me refiero con que es progresivo. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, en el día a día, ¿cómo podemos ver manifestados estos deterioros cognitivos? Entonces, se caracteriza porque se van perdiendo las capacidades o las habilidades que necesitamos para ejecutar las funciones de nuestra vida diaria. ¿Qué implica esto? Yo como individuo autónomo puedo levantarme, lavarme los dientes, desayunar sola, ir al baño sola,
hasta incluso ir a mercar, pagar con el dinero, contar y contar pues como el regreso del dinero que pagué, ¿cierto? Esas son actividades que todos realizamos al día a día y que muchas veces las hacemos de forma sin pensar, ¿no? Pero en estos pacientes con un trastorno neurocognitivo mayor van perdiendo la capacidad de hacer estas actividades del día a día. Y esto, voy a colocar un ejemplo. En una demencia que ya está pues en un estadio avanzado, por ejemplo, pierden la capacidad de continencia, es decir, tienen una incontinencia, ya sea urinaria o fecal. ¿Y qué puede hacer un cuidador en este caso? Pues, por ejemplo, los cuidadores, digamos que se recomienda que en el momento en que empiece, por ejemplo, una incontinencia urinaria, no se trata de colocarle un pañal y ya mantenerlo con pañal todo el tiempo, porque eso limita, primero puede llegar a ser incómodo para el paciente. Eso significa que yo ya estoy destinando a que yo tengo que velar siempre por la orina y pues las heces de mi paciente. Pero de pronto en algún momento llegamos a eso, a que necesite un pañal permanente. ¿Pero qué podemos hacer? Por ejemplo, yo decirle a mi paciente cada hora o cada 2 horas, venga, ¿no quiere ir al baño? Venga, yo lo llevo o yo lo ayudo, ¿sí? Como fomentarlo a que el paciente esté permanentemente yendo al baño para evitar esas pérdidas frecuentes de orina. Ese es como un tip importante. Lo otro es que cuando ya tengamos que utilizar un pañal, no utilicemos un pañal sobre otro, porque a veces tenemos la creencia de que colocar 2 pañales al tiempo va a poder contener más orina y va a tener que cambiarlo con menos frecuencia. Esto no es real, generalmente produce más incomodidad en el paciente y pueden haber más fugas de orina o de heces. Lo otro es que qué tan frecuente debemos cambiar el pañal. El pañal se debe cambiar cada vez que ya esté lleno de orina o cada vez que realice deposiciones nuestro paciente. Eso implica que en el día deberíamos utilizar entre 3 a 4 pañales en caso pues de que ya lo necesiten. Otra cosa que sucede mucho en los trastornos neurocognitivos mayores es que las personas empiezan a deambular, es decir, a caminar sin un lugar fijo y se pueden perder. Incluso pueden llegar a perderse dentro de la misma casa, pero imagínense si esto sucede fuera del hogar. Entonces, ya hemos visto pues noticias de muchos adultos mayores con demencia que los están buscando porque se nos han perdido y es un gran temor para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aliviar pues ese temor de que se nos pierda nuestro familiar? Primero, algo que podemos hacer es nosotros mismos acompañarlo cuando ellos quieran salir a caminar, ir a algún sitio específico. Listo, mamá, listo, papá, listo, paciente, vamos. Entonces, acompañarlos, no dejarlos solitos, pues, que salgan, pero tampoco se trata de dejarlos encerrados, sino que, ok, yo te acompaño en un horario específico. Es súper importante establecer horarios, establecer rutinas. Entonces, si nuestro adulto mayor está con demencia, le gusta salir en las mañanas, listo, yo te acompaño y salimos todas las mañanas. Eso genera una rutina y hace que cada vez más sea menos la probabilidad de que él se pierda. Otra cosa es que dentro del hogar hay que ver cuáles pueden ser algunos riesgos para que el paciente se caiga en esta deambulación, ¿cierto? Entonces, si las escaleras no tienen un barandal, pues colocar un barandal, todo ese tipo de cosas nos ayuda en estos pacientes con demencia. Los tapetes, que los tapetes usualmente son un factor de riesgo pues para que las personas se caigan y más si ellos están deambulando de una forma que no es muy consciente. Entonces, retirar los tapetes del hogar, entre otros. Otra situación es que en algunos momentos sí vamos a requerir colocar algunos cerrojos o algunas barreras en la puerta para que nuestros adultos mayores no se salgan, por ejemplo, en las noches, ¿cierto? Si es necesario, debemos hacerlo porque pues prima la seguridad de nuestro paciente, pero recordemos que en la medida de que sea posible acompañarlos a salir del hogar de una forma rutinaria, debemos hacerlo pues para fomentar que ellos no se queden encerrados, que no se aíslen, pero que tampoco se pierdan. Otras cosas que podemos observar es que ellos olvidan cómo tomar sus medicamentos.
Y es algo fundamental y a veces nosotros mismos ni sabemos cómo se llaman los medicamentos, no sabemos bien a qué horas hay que administrarlos, o a nosotros entre tanta cosa que tenemos que hacer con nuestro paciente, se nos olvida cómo es que hay que darle las cosas. Entonces, lo mejor es tener un tablero o un bloc de notas en algún lugar en donde podamos anotar cuáles son los medicamentos que toma nuestro paciente, para qué le sirven esos medicamentos, en qué horario tengo que darlos, de qué forma tengo que darlos, si es tomado, si es aplicado, si es inyectado. Y de esa forma, y bueno, ahora la tecnología también nos ayuda mucho porque podemos poner alarmas en el celular o en otros dispositivos para recordarnos a nosotros mismos también qué es lo que debe tomar nuestro paciente, porque a veces llegan a ser pacientes que tienen más de 5 medicamentos y esto puede generar, digamos, que se nos olviden en algunos momentos cómo administrarlos. Y otra manifestación de estos trastornos neurocognitivos mayores es la alteración en el comportamiento. Entonces, van a ver que algunos adultos mayores con demencia antes eran muy tranquilos, muy cordiales, les encantaba recibir visitas, era muy ameno pues como sentarse a charlar con ellos, pero ahora a todo el que llega a la casa empiezan a juzgarlos que le quieren robar o el dinero o el reloj. Esto es una conducta muy frecuente en los pacientes con demencia. Entonces, ellos pueden llegar a tener estas conductas o incluso antes, como les decía, eran muy cordiales y ahora empiezan a tener conductas, pues, a insultar a las otras personas o utilizar un lenguaje no apropiado. Y esto pues puede suceder con relativa frecuencia. Lo otro es los cambios de humor, que ellos pueden estar tranquilos y súbitamente se empiezan a tener como un comportamiento de ira y esto se puede desencadenar por cualquier cosa mínima que uno pues no creería que le sucedería a estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Reconocer que esta es una conducta de la enfermedad y que yo no la voy a poder cambiar y mucho menos agarrarme con mi paciente y también empezar a insultarnos entre ambos o yo también tomar una conducta de ira y enojarme con él, ¿sí? Esto pues no es fácil, pero digamos que tenemos que entender que es la enfermedad la que está hablando y la que está propiciando estos comportamientos. Entonces lo que yo puedo hacer es no empezar o no fomentar esa discusión y esa pelea con mi cuidador, sino que dejar que se tranquilice, hablarle con amor, de pronto sobarle un brazo y decirle tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Estas conductas de amor y de compasión y de pasividad ayudan a que ellos empiecen a aplacarse. En cambio, si yo empiezo pues como a seguirle el juego, pues terminamos agarrados y rompiendo como esa relación que tenemos. Lo otro es, digamos que no llevarles la contraria. Si ellos deciden que quieren guardar sus cosas en un lugar específico para que no se lo roben, entonces uno decirle, ok, lo puedes guardar, no te preocupes, ahí está seguro, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, ¿sí? Tratar de, digamos, conciliar con ellos y un poco, pues, no llevarles la contraria, que es la enfermedad de la que está hablando. Y bueno, ¿qué sucede con la salud de los cuidadores? Cuéntenme ustedes si hay algunas cosas que pueden enfermar a estos cuidadores o si han sentido que algunas cosas los han enfermado como cuidadores. También pueden activar el micrófono o escribirnos por el chat. Por acá doña Rocío nos ha compartido durante la presentación que es un sentimiento que no se sabe qué va a pasar con el paciente, cómo se va a poner a futuro, si se va a complicar y nos vamos a sentir con preocupación y con angustia. Claro que sí. Sí, es un sentimiento totalmente normal. Rocío, muchas gracias por compartirlo. Y es un poco la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es cuando no sabemos qué va a suceder y eso nos genera angustia.
Y pues la idea es que podamos ir, digamos que en este proceso de cuidar, acompañados, no estar solos. En este caso, pues, el servicio de salud y todos nosotros estamos prestos para generar ese acompañamiento, y también unos grupos de apoyo son muy importantes, y uno conocer las experiencias de los otros. Gracias, Rocío. También Ángela nos comparte que respecto a la pregunta que está presentada en este momento, que nos puede enfermar los trasnochos. Rocío menciona que esa es la palabra correcta, la que se mencionó, incertidumbre, y Erika menciona que empezamos a manejar constante estrés y preocupaciones. Claro que sí, y el estrés y la preocupación a cualquier enferma, sea cuidador o no, ¿sí? Bueno, también uno presenta dolores de cabeza fuertes por el problema que ellos tienen, y entonces a uno lo estresan y uno le da dolor de cabeza. ¿Y tú qué crees que te estresa para que se te genere ese dolor de cabeza? O sea, ¿cuál es la causa? Ellos pues comienzan a ser como necios, que vea, que levánteme. Por lo menos el paciente que yo cuido, levánteme, por favor, y uno lo levanta a la silla de ruedas, y luego dice, acuésteme, levánteme, y sí, no dura ni 5 minutos sentada, que acuésteme, por favor, acuésteme, ¿sí? Entonces eso pero le digo, me estresa, y a ratos me da como dolor de cabeza, entonces más bien yo respiro, hago respiración, ¿no? Y eso me ayuda a calmarme un poco. Esa es una estrategia que recomendamos mucho y es muy utilizada, tomar esas pausas, ¿no? Pausas para respirar, para tranquilizarnos y no reaccionar de una forma, digamos que inadecuada o contraproducente para la relación que tenemos con nuestro paciente. Claro que sí. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sí, por acá Luisa Fernanda comparte que en ocasiones es difícil solicitar ayuda o ceder responsabilidades para que el cuidador pueda dedicar tiempo para descansar y hacer un cambio de rutina, considerando que este proceso ha sido progresivo y de aprendizaje. Al principio, para mi abuela, el ayudar a levantarla, hice malas fuerzas y perjudicó a mi madre, se le descolgó la vejiga, y de mi parte me duele mucho la espalda. Y Cris de Paola Briñez nos comparte que cree que la angustia, el dolor y la incertidumbre le generan a uno estrés y depresión. Es una situación muy difícil y dolorosa. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Algún otro comentario? Doña Esperanza dice mucho estrés y necesitamos ayuda de un profesional. Claro que sí. Todos estos, digamos que... Doctora Lady, tiene apagado el micrófono, se le desactivó. Hola, ¿me escucha? Sí, ya. No sé qué sucedió. Bueno, entonces les estaba diciendo que todas estas experiencias tienen, digamos que algo en común, ¿cierto? Entonces esta incertidumbre, esta sensación de no saber cómo hacer las cosas, de no tener un apoyo adicional para que, digamos que uno pueda descansar. Entonces, realmente, ¿qué es lo que puede enfermarnos? Primero, y que ya lo mencionaron, es el hecho de no tener unos horarios y jornadas específicas para turnarnos con otras personas. Algunas veces queda solo un cuidador 24/7 encargado de otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué hace? Que nosotros no podamos vivir, digamos que las cosas que necesitamos para nosotros mismos porque estamos cuidando al otro, ¿cierto? Entonces, si no hay unas jornadas con unos turnos específicos, que ojalá fuesen unos turnos de 8 horas, es decir, que tendrían que haber 3 personas o al menos 2 en un día cuidando pues a una persona, eso nos va a sobrecargar de una forma, digamos que importante. ¿Sí? Eso de los turnos es fundamental. Y para poder hacer esos turnos tenemos que soltar. Es cierto que a veces creemos que yo soy el que conozco a mi cuidador y yo soy la única persona que puede
que sabe cómo cambiarle el pañal adecuadamente. Los otros no saben y van a afectarlo. Entonces, esto es un proceso y ojalá que yo sé que muchos ya llevan varios años cuidando a sus pacientes, pero es un proceso y ojalá se realice desde el inicio, distribuir esas tareas. Y en el momento en que una persona me diga, venga, yo sé que su paciente pues tiene esta enfermedad, yo quiero colaborar, ¿en qué puedo ayudar? Agarrarnos de todas las personas que nos estén manifestando eso, que a veces el vecino, incluso los familiares lejanos, nos ofrecen esa ayuda y nosotros consideramos que ellos no están capacitados y que yo voy a ser la única persona que lo voy a poder hacer. Y establecer esas tareas y designar funciones es lo que nos permite soltar y poder también no dejar de un lado nuestro propio cuidado y no enfermarnos consecuentemente, ¿cierto? Entonces, otra herramienta es que nosotros podemos, digamos que tomar todas las personas que nos estén brindando una ayuda, así sean cosas pequeñitas. Por ejemplo, que una persona me diga, yo sé que necesitas ayuda, ¿en qué te puedo ayudar? Y un ejemplo es que yo voy a mercar los viernes, pero ya no puedo mercar porque mi paciente, no puedo dejar a mi paciente solo, ni lo puedo llevar al supermercado. ¿Qué puedo hacer yo? Mire, le doy el dinero para que vaya y merque, o venga y me lo cuida unas horas mientras yo voy a mercar, porque yo soy la persona que sé qué es lo que necesita mi paciente. Ok, intercambiemos, ¿listo? Y eso significa que podemos ir soltando pequeñas cosas y también ir capacitando a los otros, que los otros también interactúen y puedan, digamos que empezar a ejecutar pues esa función también de cuidadores, ¿listo? Y así lograr pues unos turnos ideales. Otra cosa que nos enferma es no tener, por ejemplo, ¿sí? Creo que hay un micrófono abierto. Otra cosa que nos enferma es, por ejemplo, no tener un horario específico. Si nosotros no sabemos qué vamos a hacer durante el día en nuestro paciente o las necesidades que tiene él durante el día en horarios específicos, vamos a estar estresados todo el día porque tengo que hacer de desayuno, ya estoy pensando en el almuerzo, ya estoy pensando en la cena, ya estoy pensando en el medicamento, ya estoy pensando en que hay que bañarlo, ¿cierto? Entonces, si organizamos un cuadro, pues, de horarios, y horarios no solamente para los medicamentos, sino para todas las actividades, esto permite que podamos, digamos que soltar un poco más e ir, digamos que no pensando en el futuro siempre, sino en el aquí y en el ahora. ¿Listo? Otras cosas es dejar de tomar nuestros propios medicamentos, dejar de asistir a nuestras citas o dejar de realizar las cosas que nos gustaban antes. Antes me gustaba ir a misa, por ejemplo. Todos los domingos yo iba a misa, pero ya no puedo porque no tengo con quién dejar a mi paciente. Entonces, pues ya no tengo digamos que ese acompañamiento espiritual que me brindaba el hecho de ir a misa, ya no puedo compartir con mis amigos o mis amigas con los que me encontraba allá, he dejado de un lado estas actividades sociales, entonces esas son cosas que nos pueden llegar a enfermar y ya lo han manifestado, no solamente es enfermarnos desde la parte mental, de sentirnos agobiados, deprimidos, sino que también física. Todas esas experiencias se traducen en enfermedades físicas propiamente, como por ejemplo la cefalea, que es el dolor de cabeza, incremento de la presión arterial, diabetes, entre otras enfermedades. Pero entonces, bueno, y ahí ya les di unas pistas. ¿Qué nos puede proteger? Y ustedes, ¿qué herramientas han tomado para protegernos de esas enfermedades? Por acá, Melida nos comparte que los cuidadores pocas veces tienen quien los releve. Por lo general, la responsabilidad recae en un solo miembro de la familia. Liliana menciona que ella cuida a la madre, a la abuela y a la madrina, que son desde 74, 94 y 84 años. Y doña Esperanza dice que la madre se queja mucho y no dice que le duele, no sabe qué hacer y quiere estar todo el tiempo acostada. Exacto. En ese caso,
debemos simplemente, digamos que tratar de suplir las necesidades que nos esté manifestando nuestro paciente. Había olvidado decirles una cosa, principalmente en la enfermedad de Alzheimer, hay una característica puntual y es que estos pacientes no tienen introspección de lo que está sucediendo, es decir, ellos no saben que están perdiendo la memoria, ellos no saben que ya no pueden realizar las cosas que hacían antes, porque muchas veces podemos llegar a pensar como, no, pobrecito mi paciente, porque antes podía salir a caminar y ahora que no puede, está acostado todo el tiempo, se debe sentir muy mal por no poder salir. En demencia y principalmente en Alzheimer, ellos no se preocupan por eso, ellos simplemente están sintiendo en este momento lo que sucede, pero no lo relacionan pues con el pasado ni hacen esa introspección de que están enfermos. Entonces, en estos casos simplemente es suplir las necesidades que nos estén dando en el momento. Es muy difícil el estar pendiente todo el tiempo y se están quejando, uno no sabe si les duele, si no les duele, si quieren ir al baño, si no, pero es tratar de aprender a conocer, así como con los bebés. El llanto del bebé no es siempre el mismo, siempre digamos que tiene unas características diferentes y la mamá aprende a reconocer si es que tiene hambre, si es que tiene frío, si es que quiere un abrazo. Entonces, tratar de interpretar un poco eso y suplir las necesidades que en ese momento tenga nuestro familiar. Como les digo, muchas veces ellos no tienen ese proceso de introspección. Entonces, se trata de que si se están quejando un poco, es preguntarle, ok, ¿quieres que te mueva? Y tratar de sentarlo. No, ya no, quiero acostarme. Ok, vuelvo y te acuesto. Y es un proceso muy difícil para hacerlo 24/7, claro que sí. Entonces, es difícil, pero siempre hay que tratar de buscar otras personas que puedan ayudarnos en ese proceso de cuidado o incluso, y sé que es aún más difícil, pero en algunos momentos se necesita pagarle a otras personas para que nos ayuden en este proceso de cuidado. Y bueno, yo sé que las situaciones económicas son diversas y muchas veces son difíciles, pero tratar de coger todas las herramientas que tengamos a nuestro alrededor, cualquier ayuda que nos puedan dar los otros para poder realizar un cuidado adecuado. Y eso es lo que permite protegernos de la enfermedad. No olvidarnos de nosotros, saber que nosotros somos seres humanos, que también tenemos necesidades, que tenemos otra familia, que tenemos amigos, que tenemos también, digamos que tener un espacio de recreación es supremamente importante. Si me gusta, no sé, salir al parque los fines de semana, no dejar de salir al parque. No se trata tampoco de que voy a dejar a mi paciente solo, porque sabemos que eso nos va a generar una angustia gigante y ellos no pueden en muchos casos estar solos, sino de, bueno, a ver quién me puede ayudar para que yo al menos pueda salir unas horas, un par de horas, a hacer mis actividades propias, ¿cierto? Y otra cosa que nos protege, no sé si hay más comentarios para seguir. Doña María del Carmen nos dice que en algunos casos sí tienen conciencia de ello, pero cuando está iniciando la enfermedad. Ya después se va perdiendo proceso de la enfermedad. Listo, entonces otras cosas. No hay, vale, no hay más comentarios por eso. Ok, otras cosas que nos pueden ayudar es el autocuidado y tener presente como esta palabra aquí, ¿no? Entonces es cómo voy a cuidarme yo como persona, como individuo y como cuidador de otro, ¿no? Entonces ya hemos visto algunas herramientas de qué es lo que nos facilita el día a día poder cuidar al otro, pero ahora cómo me voy a cuidar yo. Entonces, en este proceso, algunas veces lo hacemos de forma inconsciente, pero tenemos algunas conductas, no solo los cuidadores, en general, y a mí me ha sucedido, que es, tomamos conductas inadecuadas y que van en contra de nuestra salud, pero no, digamos que no lo pensamos así, simplemente estamos viviendo en el momento. ¿Cuál es, entonces, qué hace parte del autocuidado? Entonces, el cuidado de mi persona como individuo involucra unos procesos intelectuales, la nutrición, los hábitos alimentarios, los hábitos de sueño, como ya lo habían mencionado, la actividad física,
las actividades de respiración, que ya también lo habían mencionado, el manejo del duelo, saber afrontar el duelo, que el duelo es cualquier pérdida, no solo cuando fallece un familiar, sino cuando tenemos algún tipo de pérdida. Ese es un proceso de duelo. También el cuidado de mis relaciones sociales, ¿cierto? Entonces, lo que les mencionaba con el no perder esas actividades que me permiten relacionarme con el otro, con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia. Y incluye pues las actividades recreativas. Otras cosas que ayudan pues al autocuidado es, por ejemplo, la detección temprana de enfermedades. Y sucede mucho que empezamos a tener algún síntoma, pero no le prestamos atención porque consideramos que hay otras prioridades. Y este síntoma y este proceso de enfermedad no es importante. Yo tengo otras cosas por hacer y no le presto atención a mis síntomas. Hay que conocer nuestro cuerpo y saber interpretar cuando algo está mal, ¿cierto? O también hay algunas enfermedades que podemos detectar fácilmente porque no presentan síntomas y son silenciosas hasta que ya están instauradas. Entonces, estos procesos son, por ejemplo, las dislipidemias, que es tener el colesterol alto, por ejemplo, la hipertensión, que es tener pues, la presión arterial elevada, la diabetes, que es tener el azúcar alto en la sangre, el cáncer, que de hecho hay muchas estrategias con las cuales se puede detectar tempranamente. Y pues la idea es que sigamos acudiendo a nuestro médico familiar o a nuestro médico de cabecera para hacer la detección temprana de enfermedades dependiendo pues del grupo etario. Por ejemplo, si yo soy una mujer que tengo 55 años, pues yo sé que debo asistir cada 2 años a que me hagan la mamografía, porque eso hace que detecten temprano un cáncer de mama. ¿Listo? Entonces, el acudir permanentemente a nuestro médico para realizar estos chequeos son fundamentales. Y en algunos procesos de enfermedad y también dependiendo del grupo de edad, hay unas vacunas que también nos ayudan a evitar enfermedades y que nos promueve pues el autocuidado. ¿Qué otras cosas debo hacer? ¿No? Porque esto es muy fácil de decir, no, pues tienes que tener una buena nutrición, hábitos de sueño, bueno, pero ¿cómo lo hago? Entonces, respecto a la nutrición no se trata de que tengo que comer, por ejemplo, verduras todo el tiempo y ya. Se trata de balancear, de tener, digamos, un equilibrio en las cosas que como y que siempre estos alimentos que ingiera sean muy variados, no siempre quedarnos como en un solo tipo de alimentos porque eso es lo que puede llevar a enfermarnos. Otras recomendaciones es el consumo abundante de líquidos, y estos líquidos preferiblemente que sean agua. Sé que en nuestra cultura está, digamos que los jugos tienen pues como un impacto importante, el café, estas bebidas azucaradas, no se trata de que no podamos tomarlas, pero tratar de priorizar el agua como un líquido primordial para nuestro autocuidado. El comer variado, como ya lo comentaba, y también el cómo comemos también es importante. A veces en este proceso de cuidado también empezamos pues tengo que almorzar en 5 minutos porque tengo que darle el almuerzo a mi paciente. La idea es que siempre que ingiramos alimentos lo hagamos de una forma pausada, masticando muy bien los alimentos para evitar problemas en la digestión de los mismos y reflujo, entre otras cosas. Consumir alimentos que contengan fibra, eso es muy importante para favorecer el tránsito intestinal. También debemos, ¿y qué alimentos tienen fibra, no? Entonces, generalmente son los alimentos integrales, las frutas, y aquí, por ejemplo, las frutas que estén enteras. Si yo hago un jugo y además lo paso por el colador, toda la fibra se queda en ese colador. Y tomé fue pura agua con azúcar, porque en eso se traduce pues en los jugos. Entonces lo que debemos hacer es comer fruta entera, comer alimentos integrales, entre otros. También pues preferir los alimentos naturales y frescos y no pues de paquete, que yo sé que es mucho más fácil conseguirlo y nos facilitan la vida, pero digamos que esto no ayuda pues a nuestro autocuidado. Preferiblemente comer 5 raciones al día de alimentos, los básicos, pues desayuno, almuerzo y cena,
y que esta cena sea temprana y los dos entre día. Igual esto puede variar dependiendo del tipo de persona que seas, el tipo de enfermedad, el tipo de alimentos, pero en general se recomienda eso. Y que en esas 5 raciones siempre haya una fruta, una verdura acompañando ese alimento. También mantener un peso adecuado, no se trata de que tampoco debamos perder mucho peso y tender pues a la desnutrición, sino que mantener un peso adecuado. En las noches se debe comer liviano y al menos 2, incluso 3 horas antes de acostarnos. Si yo me voy a acostar a las 10 de la noche, pues tengo que haber comido a las 7 al menos, ¿no? No cenar a las 10 y acostarme a las 10 o a las 11. ¿Listo? Reducir el consumo de conservantes enlatados y embutidos. No se trata de que no pueda comerlos, pero pues tratar de comerlos de forma ocasional. Aumentar el consumo de alimentos libres de azúcar, lo que les comentaba, el azúcar finalmente es uno de los azúcares refinados, es uno de los alimentos que van en contra de nuestra salud, a pesar de que lo vemos en el día a día, pues es lo que más fácil podemos conseguir. Y evitar el consumo de frituras y las grasas en exceso. Otra cosa que nos ayuda mucho al autocuidado es la actividad física. Y con actividad física no me refiero a que tengan que inscribirse a un gimnasio y ir, yo qué sé, 2 veces al día. No. Se trata, pues lo ideal es que fuésemos todos a realizar alguna actividad física, al menos 30 minutos al día, al menos pues por 5 días a la semana o interdiario. Esto a veces pues no es fácil precisamente porque no podemos dejar a nuestro paciente solo para hacer actividad física, pero y más en confinamiento, ¿cierto? Que no podemos como interactuar mucho con otras personas por el riesgo pues de COVID. Entonces, algo que podemos hacer es hacer actividad física dentro del hogar con herramientas que tenemos dentro del hogar. Ahora también hay muchas rutinas pues, que podemos encontrar en YouTube, los canales que encontramos en Facebook, Instagram, de redes sociales, de las instituciones públicas, por ejemplo, municipales y departamentales, dan muchas clases de diferentes tipos, pues, para realizar actividad física desde el hogar. Y bueno, la idea es que hagamos la actividad física que nos guste, ¿sí? Porque, pues, la idea es que esto también nos sirva como autocuidado físico, pero también emocional, ¿listo? Lo otro es que cómo puedo ejercitar mi mente, mi intelecto, y esto porque es importante. Algunas de estas enfermedades, de algunos de estos trastornos neurocognitivos mayores, son hereditarios y a veces está ese pensamiento de que, bueno, ¿cuándo me va a llegar a mí la enfermedad? ¿Y qué puedo hacer yo para que no me dé demencia? ¿Cierto? Y es una angustia que manifiestan muchos de los cuidadores, sobre todo pues cuidadores que son familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ejercitar mi intelecto? Y puede sonar paradójico, pero una de las formas que más puede ejercitar el intelecto es la actividad física. Fomentar la actividad física de cualquier tipo ayuda a que nuestro cerebro funcione de una forma adecuada. Entonces ahí vamos empatando la actividad física para nuestro desarrollo pues, físico y orgánico y también para nuestro cerebro. ¿Y qué otras cosas podemos utilizar? El hábito de lectura, leer lo que nos guste. O sea, no se trata de leer algo específico, sino que lo que nos guste. Mientras estamos cuidando de nuestro paciente, no dejar de un lado un libro, una revista, el periódico, lo que nos guste leer. Desarrollar, digamos que también otra cosa que nos ayuda es, por ejemplo, realizar actividades que sean de nuestro interés, no dejarlas de un lado. Realizar ejercicios de ingenio, como los clásicos que nos han recomendado, el crucigrama, el sudoku, la sopa de letras. En realidad, esto sí tiene evidencia para proteger pues, nuestro cerebro. También no creer que por la edad o que al ser cuidador hay limitaciones a aprender cosas nuevas. Antes tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas alrededor, en toda nuestra vida.
Entonces podemos hacer cursos, si me gusta cocinar, hacer curso en línea de cocina, realizar talleres de lo que me guste, aprender nuevos idiomas, realizar pues actividades por estos medios electrónicos, cualquier cosa que tú quieras aprender, puedes hacerlo, incluso sin importar pues la edad. Y ejercicios matemáticos que también siempre nos han ayudado pues para mejorar la capacidad cerebral e intelectual. ¿Qué pasa con el sueño? Que también ya lo habíamos manifestado. El sueño es fundamental y hay unas recomendaciones básicas para poder dormir mejor. ¿Cuáles son? Primero, lo que ya hemos mencionado, no comer 2 o 3 horas antes de acostarnos a dormir. Tampoco realizar actividad física 2 a 3 horas antes de dormir, porque la actividad física nos activa, valga la redundancia. Entonces, si vamos a hacer actividad física, ojalá sea fuera de estos horarios en donde vamos a dormir. Las siestas durante el día, ojalá no sean prolongadas, 10, 15 minutos, y necesitamos pues como recuperarnos, pero que no sea de horas, porque eso hace que se nos altere pues el ciclo del sueño. Otra cosa es, digamos que tener una rutina específica para acostarme a dormir. Es decir, que yo siempre todas las noches a las 10 de la noche decida ir, lavarme los dientes, lavarme la cara, ponerme una crema, ponerme la pijama, apagar todas las luces, revisar que todo esté bien, acostar a mi paciente y dormir. Esa es mi rutina y así la tengo que realizar todas las noches, porque si yo empiezo a cambiar los horarios y dejo de hacer alguna de estas cosas, puede hacer que nuestro cuerpo no interprete que hay que dormir. Entonces, por eso es súper importante las rutinas. Otra cosa importante para tener un buen sueño es quitar todos los estímulos luminosos, como por ejemplo los que nos brindan pues estos aparatos electrónicos, como el televisor, la tablet, el celular, el computador, y ojalá sacarlos de la habitación y mantener una habitación oscura. Si puedo colocar si ingresa mucha luz, pues colocar unas cortinas oscuras para que esa luz y también el ruido no me moleste y yo pueda dormir de una mejor forma. Lo otro es que si me acuesto a dormir y no logro dormir rápidamente, no se trata de pararme, ir a revisar el celular, ir a voltear pues por toda la casa, sino que tratar de que acostarme y tratar de que mi cuerpo también entienda que esa es la rutina que yo quiero ejecutar y que quiero dormir a esa hora. Bueno, ¿y por qué se altera el sueño? Entonces, los tipos de alimentos que ingerimos, los horarios, el sedentarismo también se relaciona con alteraciones del sueño, dolores, el dolor de cabeza que ya nos manifestaron, que se no nos deja dormir, u otros problemas, y estar pensando en, digamos, las cosas que voy a hacer el siguiente día, algunas afecciones mentales como la depresión, enfermedades cardíacas, neurológicas, o reumatológicas están relacionadas con alteraciones del sueño. Y la idea es tratar de abordar, identificar cuáles pueden ser los riesgos las causas que están haciendo pues que yo no pueda dormir y poder tratarlos. Y esto también, acudir pues a su médico familiar o médico de cabecera para poder abordarlo. Este es un test que les voy a dejar aquí 2 minuticos para que lo hagan y marquen sí o no de acuerdo a la pregunta. Y si tienen 3 o más de estas respuestas positivas, es decir, que haya marcado sí, significa que sí tienen alguna alteración en el sueño y es muy importante que acudamos a nuestro médico. Voy a dejar 2 minuticos para que puedan verlo. Si quieren pueden irme escribiendo en el chat cuál fue el resultado.
Bueno, ¿cómo les fue con la encuesta? Pau, ¿de pronto alguien tuvo sus resultados? Sí, por acá nos están compartiendo. Doña Esperanza dice que colocó sí en cuatro puntos, Erika en 3 y Joana en 2. Exacto. Entonces tenemos unos factores importantes que pueden estar influyendo sobre nuestro sueño y es importante consultar y también hacer introspección y ver qué podemos hacer para mejorar nuestra actividad al dormir. Bueno, y esto pues ya les di los tips anticipadamente, entonces evitar pues estos medios electrónicos. Bueno, no fumar antes de acostarse, bueno, lo ideal es que no fumáramos, pero adicionalmente no fumar antes de acostarnos, cumplir con los horarios de sueño específicos, no dormir mucho durante el día, bueno, y las otras que ya les había comentado. Bueno, aquí otra que no les había comentado es, por ejemplo, no consumir cafeína después de las 6 de la tarde, porque eso también nos activa, así como el ejercicio, la cafeína nos activa, dejémoslo pues para el desayuno o para la media tarde, pero no pues ya para la noche, ¿listo? Bueno, y si nos enfermamos, si el cuidador se enferma, ¿qué sucede? Aquí llega un nuevo proceso de duelo, ¿no? Ya tuvimos que vivir o estamos viviendo el proceso de duelo de esa pérdida de capacidad de las funciones cognitivas de mi paciente y ahora yo me enfermé. ¿Qué voy a hacer? Ahora son 2 personas las cuales están a cargo mío, ¿cierto? Entonces, nuevamente pasamos por estas etapas del duelo y es normal que las tengamos, es normal que las vivamos y esto puede, y cada quien pues va a su ritmo, ¿no? Esta etapa de duelo puede durar días o puede durar semanas y cada quien va a su ritmo, pero la idea es que ojalá finalicemos en la aceptación. Tampoco es un proceso lineal, puede que yo no empiece pues con el miedo, sino que empiece con el enojo, con la culpa. Sin embargo, generalmente vivimos como todos estos sentimientos y experiencias hasta llegar pues finalmente a la aceptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dejé de hacerme mis chequeos médicos y resulta que un día me dio un dolor de cabeza gigante, terminé en urgencia y me dijeron que era hipertensa y que seguramente tenía la hipertensión hace rato, que por qué no había consultado. Entonces, viene ese proceso pues de miedo y ahora, ¿qué va a pasar con mi salud y qué va a pasar con mi paciente, con la persona a la que estoy cuidando? De pronto el enojo relacionado con la culpa de, bueno, ¿y yo por qué no consulté antes? Yo sabía que como que podía tener problemas de la presión, pero no fui. Qué rabia conmigo mismo por haberme enfermado y ahora quién va a cuidar a mi paciente. La negación, que es, no, seguramente se equivocaron, fue ese día que se me subió la presión y ya, yo estoy bien, yo no necesito medicamentos, yo me voy a curar con el agua de ajo que me recomendó la vecina. O la tristeza, que es un sentimiento totalmente válido que nos agobia, porque hemos perdido pues un poquito nuestra salud por esta enfermedad y al final la aceptación de, bueno, tengo hipertensión arterial, tengo que cuidarme y yo puedo vivir con hipertensión arterial y voy a poder cuidar a mi paciente con demencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomarme los medicamentos, cambiar el estilo de vida, hacer actividad física, dormir bien, comer bien, entre otras. Pero bueno, quiero enfatizar en que este proceso de duelo es totalmente válido y todos lo vivimos cuando perdemos algo, ya sea en nuestra salud, un familiar, cualquier cosa, vivimos este proceso de duelo. Y una recomendación, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, es nunca tomar las pastillas que le sirven a los otros, que le sirve a la vecina, que le sirve a mi amiga, que le sirve a mi hermana. Siempre debemos estar acompañados por nuestros médicos y el personal de salud que nos puede guiar ante qué hacer cuando tenemos un proceso de enfermedad o cuando queremos ayudar a nuestro paciente. No se trata de tomar medicamentos ni darle mis medicamentos a mi paciente porque eso puede ser contraproducente.
Y tomando lo de los medicamentos de mi paciente, alguna de las estrategias que uno puede utilizar, aparte pues de llevar como estos horarios o plantillas que me digan cuáles son los medicamentos que debo administrarle a qué horas, es también conocer cuáles son los efectos adversos de esos medicamentos, qué debo esperar y qué no es normal, y en qué momento debo acudir a nuestro médico de cabecera. A veces los médicos pues no enfatizamos mucho en cada medicamento, para qué sirve, y soy consciente de eso, para qué sirve, qué efectos adversos puede tener, lo que sea, pero si tú llegas con la disposición de, venga, es que yo necesito saber por qué le están colocando estos parches en la espalda a mi paciente con demencia, el médico te va a responder. Entonces también tomar esa posición activa ante esto, pues. Y bueno, una pregunta es cómo podemos superar las dificultades para poder cuidar adecuadamente a nuestro paciente y cuidarnos a nosotros mismos. Ya me han manifestado que es difícil, por ejemplo, que que otras personas cuiden a mi paciente y hacer turnos, ¿cierto? Ese es un problema. Ahora, ¿cómo puedo yo solucionar estas dificultades, ese problema y los muchos otros problemas que hay alrededor, pues, de un cuidado? ¿Qué consideran ustedes? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, yo quiero compartir la experiencia que yo tengo cuando visito a los pacientes y a sus cuidadores. ¿Cuál es la experiencia qué es lo que encuentra uno siempre? De la familia, una sola persona responsable de ese paciente. Y el resto de la familia de pronto va el fin de semana, hace la visita, pero a veces esa visita es más agobio que apoyo. Entonces se van todos y almuerzan allá, y el pobre cuidador, además de estar cuidando al paciente, tiene que atender al resto de familia que va. Entonces, un problema grave que hay a nivel de cuidador y pacientes es la falta, digamos, de acuerdos familiares, que no es fácil. Créame que no es fácil, porque hay momentos en los cuales uno le dice, mire, yo quiero una reunión familiar para que hablemos de este tema y miremos cómo se van a rotar, y al menos el fin de semana, que el cuidador tenga el fin de semana libre y pueda descansar y pueda oxigenarse. Y se trata de hacer la convocatoria familiar, y el resto de miembros de familia, muy cómodos en su zona de confort, no quieren salir de esa zona, entonces no escuchan. Entonces el pobre cuidador que inició desde el principio del proceso esta situación, quedó allí y no hay quien lo releve. Siempre les digo, mire, cuando hay un proceso que se inicia, yo pienso que en las primeras de cambio hay que comenzar a hacer los acuerdos. Las familias tienen que ir proyectándose hacia futuro y saber que a futuro hay unas situaciones complejas, y que la idea es que miremos cómo nos rotamos o cómo hacemos un aporte económico adicional para buscar una persona que releve a ese cuidador, porque a veces es el cuidador 24 horas, como tú lo dices, 7/24, y no es justo. Entonces, ¿a qué horas duerme este cuidador? ¿A qué horas atiende? Y entonces el mismo cuidador es el que barre, el que trapea, el que hace el almuerzo, el que baña al paciente, el que hace un poco de cosas que no es justo. Entonces, para mí, uno de los grandes problemas es los acuerdos familiares. Esos acuerdos familiares hay que tratar de establecerlos desde el principio, hay que llegar a unos consensos, a unos apoyos, porque no es justo. Y siempre ese es el común denominador, y yo creo que tú como médica también lo has visto, yo como trabajadora social que hago las visitas también. Entonces, esa parte es importante, porque si uno le dice a ellos y sigue lo mismo y sigue lo mismo, entonces este cuidador termina agobiado, estresado, cansado, a veces sin disposición para cuidar a su paciente, y entendible. O sea, entra la fatiga del cuidador, y es una fatiga bastante compleja, bastante crónica. Entonces yo, la recomendación, el aspecto familiar que yo doy es, los acuerdos familiares son fundamentales y hay que establecerlos desde los primeros momentos en que nuestro paciente, bueno, ¿y qué va a pasar? Es que nunca nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Siempre pensamos que no vamos a envejecer, que no vamos a tener problemas, y entonces nunca como que nos
como familia no hablamos esos temas y cuando tenemos el problema, ahí quedamos. Entonces, ese sería como el tema, porque a mí me parece que el tema, digamos, central es la sobrecarga del cuidador. Para mí ese es el tema que desborda todo y que lastimosamente el resto de familias se hace la que no ve, la que no entiende, nadie tiene tiempo, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene que atender a los hijos y los hijos son de 30 años, 50 años y no es de ¿y? ¿Cómo así? Entonces esa es la parte que yo veo más compleja y que no es fácil de solucionar. Ese era mi aporte que quería, pues, desde lo que hago aquí en el servicio de salud. Claro que sí, gracias, Mélida. Pues precisamente veamos estos acuerdos como una forma de solucionar los problemas, ¿no? El acuerdo no como un problema, sino como la solución a todos ese montón de problemas que tenemos en el día a día como cuidadores. Muchas gracias. ¿Algunas otras recomendaciones o comentarios? Leonor Torres nos comparte por el chat que está de acuerdo con lo que menciona doña Mérida, que eso se ve mucho y que no hay apoyo en los demás. Exacto. Entonces, pues precisamente nosotros, ¿qué podemos aportarles como servicio de salud a los cuidadores? Entonces, nuestra trabajadora social, que también entra como a mediar y apoyar estos procesos de acuerdos con las familias para poder llegar a establecer estas rutinas, estos horarios, estos turnos, ¿cierto? Entonces, desde la parte de trabajo social, nosotros tratamos pues como de brindarles este apoyo para mediar entre los cuidadores y los familiares pues del paciente. Otro apoyo que les brindamos es la parte de psicología. Yo sé que muchos nuestros pacientes que tienen demencia, nosotros los conocemos, sabemos quiénes son, pero a veces los familiares y son los cuidadores principales no hacen parte del servicio de salud y de pronto en su EPS no le quieren atender, bueno, lo que sea. Desde la parte de salud mental, específicamente de psicología, nosotros atendemos básicamente a los cuidadores. En los pacientes con demencia, las citas que se le asignan a la psicóloga son para los cuidadores, porque así como les comento, muchos de estos pacientes con demencia no tienen ese proceso de introspección, no se sienten mal, pues porque ellos no saben qué es lo que está sucediendo en su cuerpo y que están teniendo estas pérdidas de las capacidades, pero tenemos esta opción de que a través del servicio de salud podemos tener este acompañamiento por parte de psicología, que además nos brinda unas herramientas para poder, digamos que afrontar los sentimientos, emociones que estamos teniendo y también cómo manejar nuestro entorno y a nuestras familias, pues que también necesitamos pues que nos colaboren con nuestros pacientes. Cualquier situación o necesidad que tengan, pueden escribirnos a nuestro correo que está pues aquí en pantalla, al número de WhatsApp que les estoy comentando o sacar la cita pertinente. Otro apoyo gigante pues son nuestros médicos familiares, que de hecho la medicina familiar se enfoca mucho en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, no nos dé pena preguntar cualquier duda que tengamos respecto al cuidado de nuestro paciente o cualquier problema que sintamos que podemos mejorar con estas capacitaciones, preguntemos, no nos dé pena. En cualquier cita, así sea una cita de reformulación, preguntemos. Las dudas, ninguna duda es boba y poder expresar estas dudas y adquirir unos nuevos conocimientos para mejorar este cuidado es fundamental. Y otra herramienta que es poco conocida, que les quiero traer, es la participación en salud. ¿Qué es la participación en salud? La participación en salud son unas herramientas que desde la Constitución colombiana están decretadas para que los usuarios, los pacientes, los cuidadores, puedan acceder a algunos beneficios y algunos derechos que tienen, ¿listo? Entonces, dentro de la participación ciudadana,
tenemos, por ejemplo, la participación comunitaria, que se trata de grupos comunitarios que impactan a nivel municipal, departamental, nacional, en los cambios, digamos que en las legislaciones y en cómo mejorar a nivel poblacional la salud de los colombianos. ¿Listo? Otro método de participación es la participación en la seguridad social en salud. Es decir, por ejemplo, cada IPS tiene su asociación de pacientes y las asociaciones de pacientes son fundamentales para poder hacer un seguimiento, a ver si estamos, pues, digamos que nosotros como personal de salud realizando las cosas, pues, de la mejor forma y también conocer esas necesidades de nuestros afiliados, de nuestros pacientes, y en este caso, pues, de nuestros cuidadores, y así poder mejorar, mejorar y hacer intervenciones. Esta intervención surgió por eso. Entonces, siempre que tengamos dudas, que tengamos propuestas para poder mejorar las intervenciones en nuestro paciente, podemos acudir, en este caso, a la Asociación de Pacientes del Servicio de Salud, que igual se pueden comunicar con el correo, pues, que ya les mencioné previamente. Y otra estrategia es, por así decirlo, la participación ciudadana, que es la atención a la comunidad de los servicios de salud. Entonces, aquí nuevamente, pues, las líneas telefónicas que siempre van a estar abiertas a ustedes para poderles brindar el mejor apoyo. Y algo que, un método, pues, de participación en salud que nos ayuda, pues, a mejorar nuestra salud, que de pronto no está tan explícito en la normativa, son los grupos de apoyo, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que en el mismo servicio de salud hay otras personas que tienen una condición de demencia y que sus cuidadores pueden estar sobrecargados, pues hablar con esos cuidadores, darnos consejos entre nosotros, ¿cierto? Todos esos grupos de apoyo son fundamentales y nos ayudan también a liberar estas emociones que tenemos adentro y que no se las podemos expresar a nadie más. Bueno, a todos los cuidadores y, bueno, a todos los participantes, muchas gracias por participar, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden escribir. Sí, por acá nos piden que por favor se amplíe un poquito la participación en salud por fuera de Univalle. Ajá. Y doña Erika pregunta acerca de si se brindan talleres similares en cuestión de pacientes con hipertensión y problemas en los brazos, como el manguito rotador. Y doña María del Carmen solicita que por favor si le pueden colocar un momentico el correo institucional otra vez para que ella lo pueda anotar. Voy a dejar el correo por aquí. Ahí lo pueden ver más grande, creo. Bueno, por ahora no estamos haciendo talleres adicionales, pero la idea es que nos digan y nosotros empezamos a trabajar en ello. Siempre estamos abiertos. Y bueno, otra cosa que es muy importante es que recordemos que el servicio de salud de Univalle está presto, pues, para los trabajadores y sus familias, pero recordemos que hacemos parte de un ámbito universitario, ¿no? Entonces, en este caso, los residentes de medicina familiar estamos prestos a brindarles todo el apoyo que necesiten, la charla, los talleres que necesiten, mientras nos lo soliciten, nosotros vamos a estar prestos para hacerlos. Y ojalá pudiésemos integrar a, digamos que, otros personales en salud, y muchas veces es más fácil hacerlo desde la parte universitaria con nuestros estudiantes, para poder, digamos que, dinamizar estas actividades y poder brindarles una mejor atención. Ojalá lo podamos hacer. Por ahora estamos los residentes de medicina familiar dentro del servicio de salud, prestándoles, pues, toda la atención que necesiten. Bueno, y respecto doctora, dime. Sí, algo que de pronto no ha tocado porque, pues, el tiempo tampoco da para tanta cosa, pero que me ha parecido muy bueno todo lo que se ha planteado aquí, pero sí quisiera compartir como desde mi experiencia personal, y es el manejo de los medicamentos de los pacientes. Sí. Por ejemplo, en mi caso, a ver, en mi caso específico es mi esposo quien hace unos 2 años más o menos, 2 años que fue diagnosticado de una demencia y pues está en fases, digamos, en etapas iniciales,
pero yo, digamos, tuve mucho inconveniente y digamos que mucho sufrimiento al principio porque pues no había sido diagnosticado y por más que acudía a una y otra parte no le habían como, digamos, hecho el diagnóstico acertado. Entonces pasó mucho tiempo entre el diagnóstico acertado y poder llegar digamos, como al nivel terapéutico de los medicamentos, que esa es otra cosa. Yo pienso, o sea, yo hago la comparación de esta cuestión de las demencias con lo de la hipertensión arterial, que a veces cuando están descompensados, pues digamos que con la primera formulación a veces no logran encontrar el nivel terapéutico y entonces el médico tiene que ajustarle y subirle un poco, cambiarle por otro. Entonces yo pienso que también eso es muy importante en estos pacientes y en la medida que uno logre que les hagan un diagnóstico acertado, que los medicamentos logren, digamos, como el nivel terapéutico adecuado, eso ya implica un alivio muy grande para uno, porque ya ellos se equilibran mucho y ya eso, digamos que es un alivio muy grande. Entonces es como esa recomendación, tener pendiente eso. Los medicamentos son, yo digo que uno de los principales apoyos para los cuidadores, tener permanentemente o sea, no faltar con los medicamentos y si se ve que hay alteraciones o algo, acudir a los controles. Entonces yo pienso que eso, pues es mi experiencia y la quiero compartir para las personas que están aquí en la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Alcira. Ahí quería enfatizar en algo. Así como lo mencioné, el deterioro cognitivo, el trastorno neurocognitivo mayor o demencia, generalmente es progresivo. Entonces, los medicamentos que nosotros damos, que son propiamente para la demencia, son más para detener un poquito esa progresión de la enfermedad. No hay medicamentos curativos, a menos de que sea pues una demencia reversible, pero usualmente son irreversibles. No hay medicamentos curativos para la demencia. Esto pues a nivel científico se ha extendido mucho y no hemos encontrado una cura para la demencia. Pero como tú lo mencionas, hay muchos medicamentos que nos ayudan a regular los síntomas que tienen estos pacientes. Y es muy cierto, lamento que de pronto de entrada no haya sido fácil poder diagnosticar y tratar tempranamente a tu familiar, pero esa es la idea. La idea es que estemos permanentemente presentes buscando pues que si hay algún síntoma nuestro o de nuestro paciente, tratar de enfocarlo lo más rápido posible. Y otra cosa es que como hay diferentes tipos de demencia, ese proceso de diagnóstico a veces puede durar algunas semanas y a veces algunos meses, porque los medicamentos que hay no le sirven a todos los tipos de demencia. Y tampoco puedo dar un medicamento prontamente sin hacer unos exámenes específicos. Y aquí ya entra pues no solo el servicio de salud, sino la oportunidad de citas, de pronto los convenios con los que tenemos y nos asignan citas tempranamente. Llega una pandemia y nos limita mucho, digamos que las actividades en salud que podemos hacer, pero estoy totalmente de acuerdo. Y recordarles que siempre que le asignen un medicamento al paciente, tener una hojita, pegarla a la nevera, un tablero, lo que sea fácil para ustedes visualizar para qué sirve el medicamento, cómo se llama, qué dosis hay que darle, cada cuánto, si ese medicamento puede tener efectos adversos, cuáles serían y qué debo hacer cuando tenga esos efectos adversos. ¿Listo? Siempre acudir a las citas de control juiciosamente en la medida pues, de lo posible. Y estar muy pendiente de la reformulación de estos medicamentos, porque muchas veces para las alteraciones de la conducta se formulan algunos medicamentos y si el paciente no se le da un día, se nos descompensa mucho, entonces hay que estar muy pendiente pues de eso. Y en cuanto a los mecanismos de participación comunitarias y que están por fuera del servicio de salud, entonces aquí hablamos más en la participación comunitaria es... a ver, ¿cómo les doy un ejemplo? Por ejemplo, cuando se generan políticas públicas en salud, es decir, que se genere una guía que diga cómo todos los colombianos deberíamos tratar a los pacientes con demencia, ¿cierto? Eso existe. Ahí están involucrados los pacientes
Y la forma más fácil de que estén involucrados los pacientes es a través de estas asociaciones de pacientes, que pueden, digamos que aportar desde su posición como pacientes y experiencias y vivencias a estas pues, políticas públicas que se generan. Bueno, no sé si hay más preguntas. Doña Alcira complementa un poquito por el chat comentando de que llevó casi 2 años para lograr el equilibrio terapéutico y que mientras le hicieron exámenes, el diagnóstico y 1 año con el tratamiento haciendo ajustes a los medicamentos y a las dosis hasta que se logró equilibrar. Eso es totalmente cierto, es un proceso que a veces lleva su tiempo. Gracias, Alcira. Bueno, no sé si hay más comentarios o recomendaciones. Estefanía escribió ahí las líneas de atención, muchas gracias. Bueno, agradecemos a las 30 personas que nos acompañaron hasta el final. Les dejamos en el chat una breve encuesta. Nos gustaría conocer su opinión sobre el taller. En esta encuesta también dejamos abierta la opción para que ustedes participen y nos comenten qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos talleres y charlas. También, si están interesados en recibir la grabación del taller y la presentación en PDF, nos pueden dejar su correo electrónico en el chat y en el transcurso de la próxima semana se los estaremos enviando. Muchas gracias a todos y todas por participar. Espero que haya sido un espacio agradable para ustedes y bueno, estamos prestos a lo que necesiten.